vamos a hablar un tema súper bonito, el cual es hormona paratiroidea, calcitonina, metabolismo del calcio y el fosfato, vitamina D y huesos. Siguiente, por favor. La fisiología del metabolismo del calcio y el fosfato, la formación del hueso y los dientes, así como la regulación de la vitamina D, la hormona paratiroidea y la calcitonina son procesos íntimamente relacionados, como por ejemplo la concentración extracelular del ion calcio, el cual depende de la relación entre su absorción intestinal, su excreción renal y la captación y liberación ósea del calcio. En condiciones normales, la concentración de calcio en el líquido extracelular va a estar regulado en gran exactitud y esto no solo en situaciones infrecuentes, ya que varía más allá de un pequeño porcentaje respecto a su valor normal. Además de que aquí vamos a tener tres puntos muy importantes. El primero es acerca del calcio en el plasma y el líquido intersticial. El calcio en el plasma va a tener tres formas tal y como se muestra en la imagen. En el primer punto vamos a tener aproximadamente el 41% de calcio unido a proteína. En el segundo punto vamos a tener alrededor de 9% de calcio que se difunde a través de las membranas capilares y como último punto vamos a tener al 50% restante, al cual va a ser el calcio ionizado o mejor dicho, va a ser el restante del calcio plasmático que está difundido en la membrana de los capilares. El segundo punto es acerca del fosfato inorgánico en los líquidos extracelulares. Cuando la cantidad total del fosfato en el líquido extracelular se eleva, lo hace también la cantidad de cada uno de estos dos tipos de iones fosfato, o sea, el fosfato de hidrógeno y el fosfato dihidrogenado. Además, cuando el pH del líquido extracelular se vuelve más ácido, se produce un aumento relativo del fosfato dihidrogenado. Y el último punto es acerca de los efectos fisiológicos extraóseos de las concentraciones alteradas de calcio y fosfato en los líquidos corporales. Cuando la variación de concentración de fosfato en el líquido extracelular está entre 2 o 3 veces superior a la cifra normal, no tiene efectos corporales significativos, pero las elevaciones o descensos ligeros de calcio iónico en el líquido extracelular provoca efectos fisiológicos inmediatos. Además, algo que podemos resaltar es que la hipocalcemia y la hipofosfatemia crónicas pueden reducir mucho la mineralización ósea. Ok, ahora les voy a hablar acerca del hueso y su relación con el calcio y el fosfato extracelular. Aquí el hueso se va a componer de una recia matriz orgánica que se fortalece notablemente gracias a los depósitos de sales y de calcio. Además de que aquí el hueso es compacto y está compuesto literalmente por 30% de matriz y 70% de sales. Además, cabe resaltar de que aquí tenemos dos puntos muy importantes, los cuales son la matriz orgánica del hueso, la cual está formada en el 90 al 95% de fibras colágeno, y se puede decir que el resto es un medio gelatinoso homogéneo denominado sustancia fundamental. Luego, como segundo punto, tenemos las sales óseas, o mejor dicho, las sales cristalinas, que en sí estas se depositan en la matriz orgánica del hueso y van a estar compuestas principalmente por calcio y por fosfato. Luego vamos a tener lo que es la precipitación y absorción del calcio y el fosfato en el hueso, o sea, en el equilibrio con los líquidos extracelulares. Aquí vamos a tener tres puntos muy importantes, los cuales son la sobresaturación de iones calcio y el fosfato, el cual no se asocia o se precipita de hidroxipatita en los líquidos extracelulares. Aquí esto consiste en que la concentración de iones calcio y fosfato en el líquido extracelular son considerablemente superiores a las necesarias para así causar una precipitación de hidroxipatita. Como segundo punto, tenemos el mecanismo de calcificación ósea. Aquí, la fase inicial de la formación de hueso es la secreción de las moléculas de colágeno, la cual se denomina monómeros de colágeno, y de sustancias fundamentales, sobre todo lo que viene a ser lo que es la proteoglucanos. Aquí los osteoblastos, además de que los monómeros de colágeno se polimerizan con una totalmente súper rápidos para así formar las fibras de colágeno justamente en el tejido resultante, que se va a convertir en lo que viene a ser osteoide. Luego, como tercer punto, vamos a tener la precipitación del calcio en tejidos no óseos en condiciones patológicas. Aquí, aunque las sales de calcio casi nunca se precipitan en tejidos normales diferentes del hueso,
Sí que lo hacen en condiciones anormales. Por ejemplo, se precipitan en las paredes arteriales en lo que viene a ser el trastorno denominado aterosclerosis y hacen que las arterias se transformen en tubos parecidos al hueso. Continuaremos con el depósito y resorción del hueso, que vendría a ser la remodelación del hueso. Vamos a repasar los 5 puntos más importantes de esto. Primero, el depósito de hueso por el osteoblasto. Los osteoblastos depositan hueso de manera continua y este se absorbe de igual manera en los lugares donde existen osteoclastos activos. Además, los osteoblastos se encuentran en las superficies externas de los huesos y en las cavidades óseas. La absorción de hueso y sus funciones de los osteoclastos. El hueso también experimenta una resorción que continúa por los osteoclastos, que son células fagocitarias grandes y multinucleadas que llegan a los 50 núcleos, además de que también son derivadas de monocitos o células análogas a los monocitos que se forman en la médula ósea. Es interesante saber que histológicamente la resorción ósea se produce en la inmediata vecindad de los osteoclastos. Equilibrio entre el depósito y la resorción ósea. En condiciones normales, la masa ósea total va a permanecer constante, pero en los osteoclastos va a tener algo peculiar, y es que se suele formar masas pequeñas, también suelen fagocitar huesos y excavan un túnel de entre 0,2 a 1 milímetro de diámetro. Al cabo de este tiempo, los osteoblastos desaparecen. Importancia de la remodelación del hueso. El depósito y la resorción continuos del hueso tienen cierto número de funciones importantes. En primer lugar, el hueso suele adaptar su resistencia. En segundo lugar, cuando la forma del hueso cambia de posición. Y por último, cuando el hueso se vuelve viejo, este se vuelve relativamente frágil y débil. Y como último punto, el control de la velocidad de depósito de hueso por la carga que recibe. El hueso se deposita de forma proporcional a las cargas de compresión que tiene que soportar. La vitamina D. También denominada calciferol, la vitamina D pertenece al grupo de las vitaminas liposolubles. Esta se encuentra en distintos alimentos de origen animal y vegetal, pero solamente como precursores, es decir, de una forma no activa. Se necesita de la radiación solar en la piel para convertirse en una provitamina, pero no termina acá, sino que aún necesita otra transformación para convertirse en la forma realmente activa de esta. Y esa transformación se da en 2 pasos, siendo la primera en el hígado y la última en el riñón. En la figura podemos apreciar la sucesión de etapas que culmina con la formación de esa sustancia a partir de la vitamina D. La vitamina D está representada por 2 compuestos liposolubles, la vitamina D3, el colecalciferol, y la vitamina D2, el ergocalciferol. La vitamina D3 es producida en la piel del ser humano y de otros animales a partir del 7-deshidrocolesterol derivado del colesterol por acción de los rayos UVB de la luz solar. La vitamina D2 se produce en las plantas, en los hongos y en las levaduras por irradiación solar a partir del colesterol. Ambos compuestos de vitamina D son inactivos biológicamente. Al ser absorbidos, sufren una serie de transformaciones para producir varios compuestos que son los activos y responsables de las múltiples funciones de la vitamina D en el organismo. Acciones de la vitamina D. La acción principal de la vitamina D consiste en aumentar la absorción intestinal del calcio y fósforo. En el intestino, estimula el reclutamiento de los canales de calcio presintetizados hasta el borde en cepillo del enterocito. Además, incluye la expresión de proteínas transportadoras de calcio o calvindinas, cuya función consiste en el paso del calcio a través del enterocito. Por último, facilita la entrada de calcio a la circulación desde la zona vasolateral de la célula del intestino mediante una bomba de ATP dependiente de vitamina D. En el hueso, la vitamina D estimula directamente, mediante su unión al receptor de vitamina D, la diferenciación de osteoblastos y la producción de proteínas de unión al calcio óseo, como la osteocalcina o la osteopontina. También, actuando sobre los osteoblastos, induce la producción de citoquinas y factores de crecimiento que estimulan la actividad y la formación de los osteoclastos. Además, promueve la diferenciación de condrocitos. En definitiva, por todas estas acciones, la vitamina D aumenta en actividad y el número de osteoclastos, movilizando el calcio óseo. Hormona paratiroidea. Las glándulas paratiroides son difíciles de localizar durante las intervenciones de tiroides. Por esta razón, antes de que se conociera su importancia, una consecuencia frecuente de la tiroidectomía total o subtotal era a menudo la extirpación total de la paratiroides. Las 4 glándulas paratiroideas se localizan por detrás de la glándula tiroides. Casi toda la hormona paratiroidea, paratormona, se sintetiza y secreta en las células principales. La función de las células oxífilas se desconoce, pero pueden ser las células principales modificadas o vacías que han dejado de secretar paratormonas.
Efecto de la hormona paratiroidea sobre las concentraciones de calcio y fosfato en el líquido extracelular. El ascenso de la concentración de calcio se debe sobre todo a dos efectos. Un efecto de la paratormona consiste en provocar la resorción de calcio y del fosfato del hueso, y el otro efecto rápido de la paratormona consiste en reducir la excreción de calcio por los dos riñones. La hormona paratiroidea moviliza la resorción de calcio y fosfato en el hueso. La paratormona parece tener dos efectos para movilizar el calcio y el fosfato en el hueso. Fase rápida de la movilización de calcio y fosfato en el hueso. Osteólisis. Es una fase rápida que se inicia en minutos y aumenta progresivamente durante varias horas. Esta fase es el resultado de activación de las células óseas ya existentes, sobre todo de los osteocitos, para provocar la liberación de calcio y de fosfato. Fase lenta de la resorción ósea y liberación de fosfato cálcico. Activación de los osteoclastos. Es mucho más lenta y requiere para su desarrollo pleno varios días e incluso semanas. Es el resultado de la proliferación de los osteoclastos seguida de un gran número de la resorción osteoclástica del propio hueso, y no solo de las sales de fosfato cálcico que contiene. La hormona paratiroidea renal aumenta la excreción de fosfato. ¿Cómo se da esto? La administración de la hormona paratiroidea produce una pérdida rápida de fósforo por la orina, debido a la disminución de resorción tubular proximal de los iones fosfato. Además, incrementa la resorción de iones calcio, magnesio e hidrógeno, al tiempo que reduce la resorción de iones sodio, potasio y aminoácidos de una forma similar al fosfato. Por otra parte, la PTH, o también llamada hormona paratiroidea, facilita mucho la absorción de calcio y de fosfato en el intestino, a través de la formación de 1,25 dihidroxicolecalciferol a partir de la vitamina D en los riñones. Control de la secreción paratiroidea por la concentración de iones de calcio. Cualquier disminución de la concentración de calcio iónico en el líquido extracelular, las glándulas incrementan en un plazo de minutos la secreción de PTH. Si la concentración de calcio se mantiene baja, las glándulas hipertrofían hasta alcanzar un tamaño 5 veces mayor o más. Por otra parte, cualquier situación que incremente la concentración de calcio iónico hasta cifras superiores a las normales reducirá actividad y tamaño de glándulas paratiroideas. Entre estas situaciones figuran: 1. Presencia de cantidades excesivas de calcio en la dieta. 2. Aumento del contenido dietético en la vitamina D. Y 3. Reabsorción de hueso causada por factores diferentes de la PTH. Bien, en la imagen se resume los efectos principales del aumento en la secreción de PTH en respuesta a una disminución de la concentración de ion de calcio en el líquido extracelular. La PTH estimula la resorción ósea para provocar la liberación de calcio en el líquido extracelular. La PTH además aumenta la reabsorción de calcio y reduce la reabsorción de fosfato en los túbulos renales, lo que conduce a una disminución de la excreción de calcio y a un aumento de la excreción de fosfato. La PTH es necesaria para la conversión de 25-hidroxicolecalciferol a 1,25 dihidroxicolecalciferol, lo que a su vez aumenta la absorción de calcio en el intestino. Estas acciones en conjunto proporcionan un medio poderoso para regular la concentración de calcio en el líquido extracelular. Calcitonina. Es una hormona peptídica secretada por las glándulas tiroides que tienden a reducir las concentraciones plasmáticas del calcio. Sus efectos se oponen a los de la PTH. La síntesis y secreción de la calcitonina tiene lugar en las células parafoliculares o células C. Vamos a tener tres eventos. El primero, el ascenso de la concentración plasmática de calcio estimula la secreción de calcitonina. En los animales jóvenes y en el ser humano, el ascenso de la concentración plasmática de calcio de alrededor del 10% provoca un aumento inmediato de la secreción de calcitonina, que llega a ser el doble o más. La calcitonina reduce la concentración plasmática de calcio. Lo hace por dos mecanismos. El primero es el efecto inmediato, que consiste en reducir la actividad reabsortiva de osteoclastos, y el segundo, el efecto es más prolongado, consiste en reducir la formación de nuevos osteoclastos. El último, la calcitonina produce un efecto débil sobre la concentración plasmática de calcio en el ser humano adulto. En el adulto, los ritmos diarios de resorción y depósito de calcio son bajos. Aunque la calcitonina reduce la velocidad de absorción,
el efecto sobre la concentración plasmática de calcio iónico seguirá siendo escaso. Gracias.